Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Buenos días, tardes o noches, esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión, escucharás historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Los titulamos como prostisatánicas, mujeres nocturnas de la vida galante, que atraen a hombres como tú o como yo a sus redes, o quizás también a mujeres. Pero esto lo hacen porque sacrifican personas. Lo hacen a través de sus sectas y ofrecen al mismo innombrable las almas de personas que pues caen en sus trampas. No queremos caer en el erotismo y en la lujuria. Este es un canal de terror, así que censuramos algunas palabras para evitar problemas. Sin más por el momento, te invito a que te pongas cómodo y apagues la pequeña luz de tu habitación para escuchar con todo respeto estas historias de prostisatánicas. Aquí comenzamos. La secta del burdel. Por situaciones de la vida tuve que dedicarme a ser mujer nocturna, mujer de la vida galante, cariñosa, oficio que solo ejercí durante un par de meses, pues lo que vi en ese lugar me horrorizó e hizo que tomara la decisión de retirarme de ese burdel para dejar de seguir practicando el oficio más antiguo del mundo. Por motivos que sé que comprenderán, omitiré el lugar y fecha de lo que sucedió aquella madrugada, así como mi nombre y el de las involucradas. Solo les diré que soy colombiana y mi nombre tampoco importa. Como les conté en un inicio, la necesidad me orilló a la venta de mi cuerpo, pues no había terminado el bachiller cuando tuve mi primer hijo. El padre del niño no quiso hacerse responsable, así que tuve que esperar a que naciera la criatura para poder seguir estudiando, pero el esposo de mi madre me echó a la calle con todo y niño. Tuve que ir a vivir al pueblo de mi abuela, quien me recibió de buena manera y me aseguró que ella me apoyaría. Pero ahí las penumbras eran grandes porque mi abuela no podía trabajar y solo sobrevivía con lo poco o mucho que sus hijos le daban. No quise trabajar en el campo, así que me fui a la ciudad más cercana y los días lunes y martes iba a visitar a mi pequeño y a la abuela. Llevaba un poco de mandado y dinero para que no les faltara lo básico. No me quedó de otra que venderme al mejor postor. No hay necesidad de contarles lo que me pasaba, pues mi historia no es sobre mi vida, sino lo que hizo una de las compañeras de aquel burdel. Una de ellas siempre era la más asediada de todas. La buscaban mucho los hombres, viejos o jóvenes. Los muy canijos preferían esperar a que terminara con el que estaba con ella a tener que hacerlo con alguna de nosotras. A mí no me importaba, pues tenía mis clientes y mientras no me faltara el peso en mi bolsa, me valía lo que hicieran las demás. Pero hasta en ese oficio existen las envidias. Alondra era una mujer de esas. No podía haber ojo azul en otras caras porque se le notaba la rabia en su rostro. Hago la aclaración de que era bonita en ese tiempo, pero la más buscada era Zafira por sus encantos en la alcoba.
Recuerdo que en una ocasión, delante de algunas de nosotras, comentó que de pronto iba a ser la mejor de todas en el lugar y que hasta llegar a ser nuestra patrona, si así lo quería, pues estaba saliendo con un cliente de una secta satánica. Nosotros nos carcajeamos de ella. Nadie le tomó su comentario en serio. Ojalá y lo hubiéramos hecho, porque habríamos evitado lo sucedido esa madrugada. Esa noche del domingo hubo poca gente. Algunos se fueron sin un peso en su bolsa. En cambio, Alondra ya estaba por su cuarto cliente. Muchas de las chicas se retiraron del burdel porque ya no entraban clientes. Yo también estaba por retirarme cuando miré a un hombre alto y guapo cruzar por el umbral. Las pocas que quedábamos comenzamos a decirle piropos, esperando saber con cuál de nosotras se iría, y la afortunada fue Zafira. No fue mi noche, así que me encaminé a la puerta, no sin ver el rostro de Alondra, que se notaba con gran furia. Yo muy temprano saldría al pueblo para ir a ver a mi hijo y a mi abuela. Así que me retiré, pero no antes de darme cuenta que el tipo de la secta iba llegando al burdel, y me fui a descansar para salir junto con los primeros rayos del sol rumbo al pueblo. Pero no me despertó la luz del día, sino las luces de las torretas de las patrullas. En uno de los privados se encontraban dos cuerpos. Uno era de Zafira y aquel hombre de la noche anterior. Todo el cuarto estaba pintado en las paredes con garabatos, palabras que no entendía. En una de ellas decía Satanás. Todo estaba hecho con la sangre de aquellos dos infortunados. Sus cuerpos estaban sin ropa. El de Zafira se encontraba sobre la cama. Su cuerpo estaba completamente manchado de rojo. A pesar de eso, se apreciaban cortes. El del hombre en el suelo, tenía los mismos signos en su cuerpo, pero lo más perturbador es que tenía sus pechos abiertos. Escuché cuando alguien comentó que eso era un ritual satánico y que les habían sacado el corazón a ambos. Rápidamente pensé en Alondra y sentí como el miedo se apoderó de mí. Sabía que tenía que mantener la boca cerrada, si no quería terminar como Zafira. Todas fuimos arrestadas por unas horas mientras se hacían las investigaciones, pero como nadie sabíamos nada nos dejaron ir. Pero nos aclararon que no podíamos andar por las calles como antes. Tuve que avisarle a mi abuela para que esa semana no me esperara. No fue fácil soportar todo aquello. Pasé los peores días de mi vida en ese tiempo. Me juré que si salía todo bien, me retiraría a vivir una vida tranquila y trabajaría decentemente. Como si fuera por arte de magia, todo terminó pues. Se dijo que aquel hombre tenía vínculos y que todo eso había sido una venganza en contra de él. A partir de lo sucedido, Alondra se comenzó a hacer cargo del burdel. Trajo chicas muy hermosas y para mí ese fue el momento de salir de aquel lugar. No avisé ni dije nada de a dónde me iba. De hecho, ese es un secreto que a nadie le conté sobre dónde vivía mi abuela. Creo que hasta eso me salvó la vida para que Alondra no diera conmigo. Por mucho tiempo tuve pesadillas. Me veía seduciendo a un hombre y mientras teníamos intimidad, veía a Alondra salir de la oscuridad con una daga que se abalanzaba sobre mí para encajarla por mi espalda, y riendo como una maníaca mientras pronunciaba el nombre de un demonio o un diablo. Cuando despertaba de mis pesadillas, sentía mucho dolor en la espalda.
Era como si en verdad me hubieran hecho daño. Tuve que buscar ayuda con una curandera del pueblo, la cual me dijo que en ese lugar en el que yo había estado hubo muchas muertes y que algunos eran por hacer ritos satánicos. El mal se manifiesta. Yo estuve entre mujeres satánicas y no me di cuenta, pero huí a tiempo, porque si no, no lo estuviera contando. Por mucho tiempo tuve que lidiar con lo sucedido, pero eso poco a poco fue quedando en el pasado gracias a la curandera. Pero para ser sincera, le tuve más miedo a Alondra. Esto porque se enterara de que yo sabía de la secta satánica y podría terminar como Zafira. Ya han pasado 8 años de todo aquello. Me casé y formé una familia con un buen hombre, pero dicen que tarde o temprano el pasado regresa a uno, y el mío regresó con una mujer que encontré en una ocasión que fuimos de visita a Bogotá. No la reconocí hasta que me llamó por el apodo, el cual era conocida en el burdel. Un poco nerviosa le contestaba el saludo y sus preguntas. Ella atendió el motivo por el cual apenas sí le contestaba, y fue discreta al preguntarme si recordaba a aquella mujer. Yo solo asentí con mi cabeza. Como mis hijos estaban a pocos metros de donde nos encontrábamos, ella, casi en silencio, me decía lo que ocurrió después de que yo prácticamente desaparecí. Alondra comenzó a tener muchos clientes, y llegó el día en el que se fue de allí. Ella sigue perteneciendo a esa secta de la que hablaba. De vez en cuando se aparece por ese lugar y sale acompañada de 1 o 2 hombres, pagándole al encargado del sitio. Alondra vive en la opulencia. Creo que los sacrificios hasta ese momento le siguen funcionando, pues es una mujer muy poderosa con la cual no hay que meterse. Espero y les haya gustado mi experiencia como mujer de la vida galante. Buenas noches. El sacrificio. Relato compartido por una mujer nocturna. Mi nombre como mujer nocturna, mujer deseada, fue Melody. Este apodo me lo puso un cliente, al cual con mi constante seducción le saqué el mejor de los provechos para mí. De hecho, él fue quien me introdujo al satanismo, pero esa es una historia para otra ocasión. Esta que les compartiré fue el inicio de mis días como satanista, algo que no me arrepiento, pues con ello logré lo que siempre había deseado. A pesar de ser una mujer que ya tiene más de 55 años, tengo el aspecto de una joven. Sí, como esas jovencitas que los viejos rabo verdes buscan para hacer lo suyo. Poco a poco fui adentrándome en la secta y logrando todo lo que buscaba para tener estabilidad. Pero eso no fue suficiente. Ahí me encontraba todo tipo de personajes, desde políticos, artistas, músicos, y un sinnúmero de personas que uno no cree que estén metidos hasta el cuello como yo. No se sabe quién tiene las manos más manchadas por tanta sangre que utilizamos en cada uno de los rituales. Yo trato que los míos sean de aquellos hombres o mujeres que no aportan nada bueno para la sociedad. Has de pensar que yo tampoco, pero al menos trato de que haya uno menos acechando en la oscuridad, tratando de hacer algo con un inocente que se cruce en su camino. En una ocasión en la que un cliente me puso una tunda, porque al menos de tener relaciones íntimas, su placer era golpear a las chicas. Me puso una golpiza que tardé varios días en poder comer algo.
Ese desgraciado me las iba a pagar, y con creces por haberme puesto la tunda de mi vida, ya que ni mis padres me dieron esa golpiza en sus vidas. 2 o 3 veces por semana venía ese cliente. Pagaba bien mis servicios. Era su juguete en la intimidad, por así decirlo. Pero con el tiempo el hombre al que llamaremos Miguel se convirtió en mi sombra y no quería que otros clientes me visitaran. En ese tiempo tenía la edad de 25 años y tenía poco de haber entrado en la secta de mi cliente. Me llené de odio y lo único que quería era vengarme. Fue cuando llamé a Alexi para que me ayudara con mi problema, pero él me contestó que el problema era mío. Yo tenía que arreglarlo. Me mandó a uno de sus hombres para preparar todo y me dijo que es lo que tenía que hacer. Hasta ese momento yo jamás había ofrecido nada al Señor de toda maldad. Así fue mi iniciación en esto. Solo asistía a las misas negras, pero ya era hora de que aprendiera a hacer sacrificios si quería lograr y obtener lo que tanto había deseado. Todo saldría bien, ya que yo ya no estaba en una casa de citas, sería en mi propia casa. Nadie escucharía sus gritos y súplicas, estaría a mi merced. Me vestí de una manera muy seductora en lo que llegaba el pobre infeliz, que esa noche antes de fallecer tendría el gusto de agonizar de placer, pero no como él lo deseaba, sino a placer mío. Mi atuendo era traslúcido, pues era una invitación. Necesitaba que estuviera lo más extasiado posible para que el ritual saliera como yo deseaba. El hombre llegó a la hora acordada. El solo verlo parado en la entrada, con esa sonrisa cínica que siempre tenía, me dio tanto asco. Pero pronto ya no tendría que estar soportando a tipos como este. Lo invité a pasar y me dijo que tenía un compromiso esa noche. Así que solo pasó para quitarse las ganas conmigo, como vulgarmente se dice. No le quería dar algún estupefaciente para que se diera cuenta de lo que iba a hacer con él, pero me di cuenta que si no lo hacía, me daría problema, y aparte, a la que le quitarían la vida sería a mí. Así que en su bebida le puse algo de polvo mágico, y en la charla y los besos, comenzó a sentirse ya fatigado. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Gilberto, el hombre que me mandó Alexi, me ayudó a colocarlo sobre la cama. Obviamente no daré detalles. Solo les contaré que el hombre estaba extasiado mientras yo repetía las palabras en mi mente. Maldito, maldito seas, y ahora serás uno más a la merced de mi señor. No sé en qué momento tomé la daga y le hice un corte arriba de su pecho, de lado a lado. Ver brotar aquel líquido vital hizo extasiarme aún más. El líquido fluía y era tibio. Sentía como su cuerpo temblaba mientras se le escapaba la vida. La luz de las velas seguía como si tuvieran un solo movimiento. Era como si una mano invisible las moviera de un lado a otro sin apagarse. Podía sentir cómo mi cuerpo poco a poco se detenía. Aquel hombre yacía inerte bajo mi cuerpo. Nunca había terminado con la vida de un ser, y para ser sincera, me gustó. Era como si yo misma me llenara de vida, como los años de vida que le restaba a él ahora fueran los míos. Mi vida se alargaría. Sentía que todo estaba a mis pies. Sería imparable. De repente las velas se apagaron, dejando la habitación a oscuras. Fue la primera vez que sentí miedo en mi vida, pero tuve que aguantarme, pues sabía que el ser al que yo había ofrecido el sacrificio se estaba haciendo presente. Cerré mis ojos, pues,
aún no era digna de ver su rostro. El ambiente en el lugar se sentía extraño. Olores iban y venían. Sentí como la piel de un animal rozaba mi espalda, como aún estaba sin ropa sobre mi ofrenda. De pronto sentí algo dentro de mí, algo que me quemaba, pero a la vez me hacía sentir un placentero orgasmo y hacía que me viniera una y otra vez. Así como empezó, así terminó. Me sentía muy abierta y muy cansada. Todo me dolía. Ya estaba vestida cuando Gilberto entró a la recámara. Ya traía unas bolsas negras donde colocaron todo lo que se había utilizado para el ritual. 2 hombres se encargaron de sacar el cuerpo, no sin antes cortarle su parte, que colocaron en un frasco con un líquido. Todo se limpió esa noche. Todo quedó limpio como si ahí no hubiese pasado nada. Ese fue el primero de tantos. Yo al año dejé ese apartamento que solo olía a miseria y muerte. Compré mi casa y es ahí donde hago mis sacrificios. El Señor de toda maldad ha quedado satisfecho conmigo hasta el día de hoy, pues soy una mujer que no permite que nadie pase sobre mí, sea quien sea. Hasta el día de hoy continúo acechando en las sombras, en alguna esquina de mi burdel. Si un cliente trata de pasarse de listo con alguien de mis muchachas, no sale de ahí, no caminando. Alexi sigue siendo mi socio, pues le proveo hombres o mujeres para que él también haga sus ofrendas. Si alguna de mis muchachas llegara a quedar embarazada, le pago el tiempo hasta que nazca su criatura. Obviamente, ya saben a dónde van a parar cuando nacen. La bruja y la secta, compartido por Irma Duarte. Buenas noches a toda la comunidad. Hace 7 años que me encuentro en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta, Catitla. Tengo una condena de 35 años. Cuando llegue a salir de aquí, ya seré una mujer de la tercera edad. Esta es mi historia. Apenas tenía 20 años cuando mi padre enviudó. Fue un descaro que en tan solo 2 meses de haber sepultado a mi madre, cuando trajo a una mujer a vivir con nosotros. Era doña Carmen, una mujer sin escrúpulos. Todos en el pueblo decían que mi padre ya tenía muchos meses metiéndose en la cama con aquella mujer. Ya tenía reemplazo para cuando mi madre muriera. Era obvio que Carmen no nos quería. Estaba correspondida porque ninguno de mis hermanos y yo tampoco la queríamos. Mis 2 hermanos de 13 y 16 años se fueron a vivir con la abuela. Yo cometí el peor error de mi vida. Me vine a la Ciudad de México, según yo, a trabajar para ayudar en los gastos de mis hermanos con la abuela. Creo que el destino ya lo traía torcido desde que nací, y lo rematé cuando salí de mi pueblo. No quería quedarme a trabajar en el campo en algunos de los invernaderos de hortalizas, como tampoco casarme con un viejo para que le cuidara a los chamacos. Era joven y muy bonita, con un cuerpo bien formado y seductor, unas caderas que invitan a pasar un buen rato, pero eso no era lo que quería yo. Mis sueños era casarme con un hombre guapo y con dinero, tener hijos y no preocuparme por la necesidad y la pobreza que teníamos por culpa de mi padre. Llegada de provincia, no conocía a nadie. Fui y terminé en un cuartucho, pues no llevaba mucho dinero,
solo para rentar un cuarto y alimentarme por unos cuantos días. Al no tener estudios ni preparación necesaria, se me cerraban las puertas y la necesidad iba en aumento. Ya me faltaba poco para que la renta del cuarto se venciera y me echarían a la calle. Fue en una de esas que conocí a Eduviges en uno de los mercados. Llevaba no sé cuántas bolsas. Al verme me pidió que la ayudara y ella me pagaría con una comida, pues se me notaba que tenía hambre. Ni siquiera lo pensé. La ayudé a llevar sus bolsas al auto. ¿Y qué auto? ¿Cómo era posible que esa mujer, que parecía que su ropa la había comprado en el tianguis, tuviera un carro así? Creo que adivinó mi pensamiento porque sonrió y me dijo que si yo quisiera, podría tener no solo uno, sino varios, y una hermosa casa, ropa y bastante dinero para ayudar a mi abuela y hermanos. Ingenuamente le pregunté si era una bruja para saber lo que necesitaba. Ella sonrió y dijo que sí. La verdad no me dio miedo, sino al contrario. Impulsada por tener lo que ella me dijo, me subí a su auto y fuimos a su casa. Yo admiraba todo con la boca abierta. Ella me dijo que la siguiera. Ya estando en la cocina, le dijo a una mujer que me preparara algo de comer. Yo era una invitada. Esta solo se limitó a obedecer. Creo que ya estaba acostumbrado a que su patrona llegara con personas que encontraba a su paso. Ese día almorcé como nunca, pues ya traía hambre atrasada, como dicen. Cuando terminé, no me anduve entre las ramas y le pregunté qué debía hacer para tener lo mismo que ella. Lo mismo no, me dijo, pues yo soy una bruja pactada. Me recordó lo sucedido con mi madre. Su tiempo había terminado. No le habían puesto un daño ni nada de eso. Pero lo que hizo mi padre, eso sí era otra cosa. Pues ya tenía amante desde hacía mucho tiempo, así como lo habían murmurado en el pueblo. Me aconsejó que dejara atrás eso y me enfocara a hacer las cosas para mí, pero que para eso tenía que prepararme y estar segura de pertenecer al lugar donde me llevaría. Le contesté que haría todo lo que fuera para salir de la miseria. No se hable más, contestó con una sonrisa. La bruja pertenece a una secta satánica. Por mi ignorancia, yo no sabía qué era eso. A nosotros en el pueblo solo nos decían el diablo. De haber sabido que era lo mismo, no hubiera hecho lo que hice. Me llevó a una casa a las afueras de la ciudad. Me presentó a un hombre que era el sacerdote de la secta. La bruja le habló de mí. Le dijo que aún no perdía mi inocencia, y eso para mí era un punto a mi favor. Ella se quedó en una sala degustando una copa de vino, mientras a mí me hacían no sé qué tantas cosas entre varios hombres pertenecientes a la secta. Todos ellos me decían lo seductora que era y admiraban mi cuerpo. Yo me creí todo lo que me decían y sin importarme nada sucumbí. A partir de ese momento, comencé a vivir por un tiempo con la bruja Eduviges. Asistía a las misas negras. Yo también comencé a participar sin ningún pudor en todo lo que hacen ahí, sin ropa. Desde sacrificios de animales hasta de hombres, mujeres e infantes. Nada de eso me importaba, solo yo y el deseo de lograr todo lo que había ido a buscar. No tenía la necesidad de trabajar. Tenía a los hombres que pagaban mis caprichos, pues con mi cuerpo y mi seducción caían a mis pies. Eso era lo único que importaba. Pero las cosas cambiaron en la secta. Una mañana llegó Eduviges a mi casa y me dijo que ya era tiempo de que yo aportara a los sacrificios.
Ella me explicó todo lo que debía hacer. En un inicio me negué, pero ella me dijo que si no lo hacía, todo esto se tenía que ir, se terminaría, que a nuestro señor Satanás había que rendirle tributo, y era hora de que yo comenzara a pagar lo que él me estaba dando. Comencé sacrificando un carnero. Eso lo hice por 2 ocasiones, hasta que me dijeron que ya era tiempo de darle a nuestro amo un humano. Eduviges me ayudó en eso. El hombre era de verdad atractivo. Me dejé llevar por el deseo. Así estuve por alrededor de casi 2 semanas. Cometí el error de enamorarme de aquel hombre. No quería darlo en sacrificio, pero no era mi decisión. Una noche en la que todo estaba preparado, llegó a mi casa y comenzamos a tener relaciones íntimas. Cuando sorpresivamente salió de entre la oscuridad de Eduviges y sin decir palabra alguna lo cortó. El líquido vital brotó y yo perpleja miraba cómo la bruja hacía su ritual de ofrecimiento. En mi locura y desesperación comencé a gritar. No paraba de llorar y maldecirla. Pero eso a ella nada le importó, pues terminó el ritual y salió sin mirar atrás. Yo lloraba abrazando el cuerpo sin vida de mi amado. No sé cuánto tiempo pasó, porque cuando menos lo esperaba, llegaron y me apresaron. Desde entonces estoy recluida aquí en Santa Marta por homicidio. Me llamaron la bruja satánica, pues Eduviges preparó todo y ella fue la que ganó, mientras yo me pudriré en la cárcel de por vida. Una joven ingenua, sumida en la pobreza y desesperación, y Eduviges, una solitaria y conocida por todos en esa secta como una bruja que había llegado de un pueblo de Oaxaca, buscada por uno de los miembros de esa secta para que reclutara jóvenes con necesidades, justo así como yo. Ellos nunca pierden, pues saben cómo utilizar a las personas para su propio beneficio. Comunidad, ¿qué les parecieron los relatos de prostisectas, prostisatánicas? Un término que creamos aquí en este canal para su mayor entretenimiento y, como lo dijimos al inicio, con mucho respeto para todas aquellas damas nocturnas que se dedican a este rubro, pero no al satanismo. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Yo me despido y nos vemos en un nuevo video de Prostisatánicas próximamente. Sin más, les deseo dulces pesadillas y buenas noches.